Una simple pregunta: ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro de la cadena agroalimentaria? En 360 grados. Agrodisrupción, el podcast creado para compartir fracasos, éxitos, emprendimientos, pero sobre todo, eso que nos posiciona en el viaje de la cadena agroalimentaria. No lo sé, siéntelo. Esto es Agrodisrupción, presentado por Agroamigo, Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes, AgroNetwork, Austar Academy, Alzain y Austar Latinoamérica. Bienvenidos. En Agroamigo traemos las últimas tendencias y oportunidades que están transformando el campo mexicano. No dejes pasar nuestras ediciones llenas de innovación y conocimiento. Búscanos mes a mes y conéctate con quienes hacen del campo una potencia. El futuro del agro te está esperando. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Terreno Libre, esta sección que tenemos dentro de Agrodisrupción. Y pues bueno, el día de hoy ya estamos súper listos para poder estar platicando con ustedes y súper contentos porque tenemos temas bastante importantes. Pero, como siempre, antes de eso, voy a hacer una pequeña pausa y voy a presentarles al doctor Leopoldo. El doctor Leopoldo hoy nos está acompañando y nos está haciendo el favor de estar aquí justamente para poder ver todo este tema que traemos de estas generaciones, de aprender las nuevas generaciones, de la gente que tiene la experiencia, de la gente que ya tiene todo este trayecto en el agro. O sea, doctor, usted es investigador. ¿Qué le parece si se presenta rápido para la audiencia y continuamos después con una dinámica muy buena que le tenemos preparada? Bien, con mucho gusto. Mi nombre es Leopoldo Partida Rubalcaba. Fui maestro en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde hace bastantes años formo parte del Departamento de Investigaciones y Desarrollo de Austar. Tengo estudios de doctorado, pero eso no quiere decir que lo sepa todo. Sabemos algunas cosas, nos apoyamos de jóvenes como ustedes y no tan es en la medida de que toda persona crece. Claro. Haciendo el esfuerzo propio, reconociendo el esfuerzo de los demás, porque cada uno tiene su experiencia. Yo en el campo aprendo hasta del jornalero, que es muy bueno para poner, por ejemplo, el alambre, los estacones, echar a andar una pipa para el riego, que a veces uno con el grado de doctor no lo sabe, ¿eh? Entonces, es muy bueno reconocer las habilidades y las destrezas de cada una de las personas y enriquecer lo propio. Claro. Perfectísimo, doctor. Pues bienvenido. Y ahora sí, vamos con la dinámica. Justamente en el episodio pasado vimos la dinámica de cuál será tu superpoder en el agro. Y ojo, ese superpoder tiene que ayudar al agro a final de cuentas en nuestro entorno, en México, en Latinoamérica, en el mundo. No importa la escala, el punto es qué superpoder tendría usted para que justamente podamos apoyar en el agro. ¿Qué se le ocurre? Creo que una de los aciertos que de mi parte se han tenido es en la formación de jóvenes en el área agrícola, en la agronomía como ciencia, en la agricultura como aplicación de los conocimientos para manejar las plantas. Pero afortunadamente muchos de esos que hoy son egresados hasta nivel doctorado andan por ahí en diferentes partes del país ayudando a los productores a que cultiven su maíz, su trigo, sus mangos, sus cañas, etc. O bien enseñando, transmitiendo conocimiento a nuevas generaciones. Y eso pues es una satisfacción para uno
que ayudó en la formación de esos. Algunos ahora están hasta en el Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT. Y eso es otra gran satisfacción, porque uno que fue mi alumno, ahora lo veo allá bateando alto, trabajando duro, apoyando a los productores. Y creo que eso es en muchos casos, pero otros casos, desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de ellos porque, pues, es muy diverso el comportamiento de los jóvenes, hasta para asimilar conocimientos que uno trata de transmitirlos para el bien de la sociedad, pero a veces hay quienes no. De esos, digamos, son menos. ¿Qué estabilidad entonces sería el poder transmitir conocimiento inmediato y a todas las personas que usted quiera? Sí, eso es lo primero que... El superpoder. Un superpoder. O sea, usted poder transmitir su conocimiento a las personas que usted quiera. Así, de manera inmediata. Digamos, estamos hablando de un superpoder, básicamente. Yo allí creo que apoyaría en gran medida a los productores del campo, de los distintos cultivos. ¿Pero con conocimiento o con recursos? No, con conocimiento, porque... con conocimiento. Yo creo que es un superpoder que la verdad no podríamos arruinar. Realmente quien tiene la capacidad de transmitir conocimiento, independiente de si lo ejecuten o no lo ejecuten, ya es algo de otro nivel. Y pues muchas felicidades por su trayectoria en capacitar a todas estas personas. Sí, Muchas porque gracias. justo el conocimiento es lo único que nadie nos puede robar. Claro. O sea, todo lo demás nos lo pueden arrebatar, por el conocimiento nadie, y eso se puede pasar de generación en generación también. Antes de que te dé amnesia o algo así. Si entiendo esa parte. De asumirnos el conocimiento. Caso específico. O legalmente firmarlo. Legalmente. Pero muy buen superpoder, la verdad yo no le movería nada. Me da mucho gusto escucharlos. ¿Sí? Qué bueno que me tocó este momento. Me da mucho gusto escucharlos porque desafortunadamente, se lo digo con toda sinceridad, desde 1986 empezamos a notar descomposición en las generaciones de jóvenes. Descomposición en el sentido de querer formarse para bien de la sociedad. Generación millennial. Ya empezaron en 1986, nosotros empezamos a recibir jóvenes con falta de interés para formarse. Iban porque alguien les exigía o porque querían aparentar que estaban haciendo algo interesante, pero realmente ya era otra el interés. Con ustedes me da gusto escucharlo porque a pesar de que ahorita tenemos una descomposición social de jóvenes en todo el país, me da gusto escucharlos con ese interés por transmitir este tipo de cosas, de conocimientos, por apoyar a gente que lo necesita, porque lamentablemente ustedes ahora sí que lo están viviendo, igual que nosotros, con el triple de edad que ustedes, ¿no? O más. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, en Nayarit y en muchas partes del país, vean ustedes cómo muchos de los jóvenes de su edad no les interesa participar en el aspecto productivo realmente para el bien social, sino agarrar dinero, tomar dinero indebidamente, lo que llaman dinero ilícito, pero su vida es muy corta. Su vida termina muy pronto. Bueno, muy bien. Y doctor Leopoldo, a ver, usted en su experiencia, ¿qué nos puede decir de esto del tema de aguas también, para que nos comparta un poquito? Miren, con esto de la ley de agua que se acaba de publicar, no la conozco,
Pero deduzco una cosa desde que salió al conocimiento público de parte del gobierno. Deduzco lo siguiente. A ver. Que con este trabajo que se hizo en el Poder Legislativo, me di cuenta, y así se han de haber dado cuenta muchas otras personas, del abuso que hemos vivido de parte de gente que ha estado en el poder en los diferentes niveles. Nada más recuerden el que fue gobernador en Sonora, uno de apellido Padres. Ya lo dije. Ya salió bien. Fíjense a qué nivel llegó. Y todo lo que el gobierno ha descubierto que ha venido ocurriendo con el apoderamiento del agua. Sí. Entonces, deduzco un abuso enorme de parte de quienes estuvieron en el poder. Sí, justamente creo que es un desequilibrio entre productores pequeños, medianos y grandes, y también en qué parte de la cadena productiva están. Por ejemplo, los agricultores son productores primarios de alimentos de necesidades primarias. Hay secundarios y terciarios. Grupos tipo refrescos o endulzantes también tienen concesiones de agua enormes que, sin decir nombres, abarcan en un año la cantidad de agua que utilizaría Ciudad de México para consumo de un producto de necesidad terciaria, que realmente terciaria ya no es una necesidad, de superfluo. Entonces, ahí creo que hay demasiados puntos que podemos abordar, y también qué están haciendo para decir que es sustentable o sostenible sus procesos. Ahí Diego nos ha comentado varios puntos muy importantes y me gustaría que lo continúes. Sí, bueno, es que me detenía un poco ese comentario, pero creo que, bueno, esta ley a lo mejor le falta un poco más, es perfectible porque puede afectar, a lo mejor puede dar mucho para las personas que están cometiendo actos ilícitos o que están desaprovechando, no aprovechando bien el agua, pero a lo mejor al pequeño agricultor se le va a dificultar un poco más los procesos. Pero el siguiente punto era el tema del greenwashing, ¿no? De que muchas empresas también fingen ser personas que apoyan al medio ambiente, pero al final de cuentas, pues no están apoyando el medio ambiente, ¿no? Utilizan pues algunos tramas legales diciendo que generan energía, que hacen esto, reciben descuentos y al final no los están haciendo y solamente están aparentando ser estas empresas que apoyan al medio ambiente, ¿no? Entonces, de cierta manera, creo que la ley de aguas también viene como a enfocarse a ese tipo de personas, de medir realmente si el agua que tú estás utilizando se está utilizando para la agricultura o si tú tienes una concesión que es para la agricultura y se está utilizando para un medio industrial que va a gastar más agua, pues en realidad no es real, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí viene este punto también del greenwashing, de que hay algunas personas que sí dicen apoyar al medio ambiente, pero al final de cuentas solamente lo hacen por encima o lo disfrazan solamente para recibir los beneficios fiscales. Básicamente, ¿cómo se ve? ¿No? Hay que pensar, digo, para que también la gente que no sepa qué es greenwashing lo pueda detectar, ¿no? Porque ¿cómo lo ves tú como tu consumidor final, o sea, como comprador final de algún producto? ¿Cómo lo ves, no? Lo ves en un anuncio, justamente, te ponen el anuncio todo súper verde, que el empaque es súper ecológico, que hacen muchísimas cosas sociales. Ok, eso es lo que a ti te van a vender, ¿no? Como consumidor, como a todos nosotros, ¿no? A gente ya lo utilizaron como más de moda, todo el tema ambiental que de conciencia, o sea, de dónde viene el producto, o sea, a lo mejor muchos productos que se ven como verdes se están importando de China y los estamos viendo como los popotes de bambú, o sea que también es un fuerte impacto al ecosistema, pero estamos viéndolo como que no estamos consumiendo popotes plásticos, ¿no? Entonces es la parte de conciencia. Se ha convertido en un aspecto más de publicidad, marketing, que de conciencia. Claro. O sea, ¿en qué momento empezamos a lucrar con hacer las cosas bien en lugar de realmente hacer las cosas bien? Es como el tema de las bolsas, ¿no? Ya no te regalan una bolsa cuando vas al súper. Pues está bien que lleves tus bolsas, pero ahora te venden la otra bolsa. A $2 más cara, que son de tela. Sí. Y que cuando le pones algo pesado,
ya se rompió la agarradera y ahora para que se biodegrade esa bolsa todavía es más difícil. Y siempre se te olvida, ¿no? Cuando vas al mercado, siempre Entonces, se te al olvida. final, Hay un dato súper interesante de esas bolsas que tendrías que usarla durante 10 años la misma para que equivalara al impacto que da una bolsa de plástico. Entonces, realmente también estás consumiendo plástico. Por el tema de los estás siendo termos, ¿no? ecológico. Que ahora ya se volvió también un tema como de estatus social. Sí, claro. O sea, también si tienes el termo caro, ya perteneces a otro y al final tienen estatus 10 social. termos, ¿eh? Cada vez estás comprando un termo. Realmente, Aguardo mi Mientras termo. más grande sea de lo que estás tomando. mejor. Entonces aquí realmente es un llamado a que las empresas hagan las cosas bien y sí que se incorporen nuevas leyes que apoyen a que se regule esta clase de cosas, pero que revisen toda la cadena. ¿Por qué? Porque te puedes llevar a agricultores muy pequeños o medianos con tal de hacer un bien mayor que realmente una empresa transnacional o un monstruo empresarial pues no le va a repercutir. Entonces ahí hay que empezar a regular estos niveles. Sí. Y es el llamado y la voz que Black va a estar Ahí, levantando. justamente, ahí entran organismos, ahí entran todas estas organizaciones agroempresariales, comunidades agroempresariales, donde pueden levantar la voz a través de justamente juntarse y cada quien a levantar la voz, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente que vayas tú solamente en Naye y, oye, yo quiero quejarme porque ya no tengo agua en mi ejido, me quitaron el pozo, pero no hay nadie que me lo dé, quien me lo dé me cobra 100,000, 200,000 pesos mensuales, y justamente lo decías afuera de cámara, porque simplemente yo tenga para regar, ¿no? O también platicamos del otro de, pues necesito para 2, 3 riegos y de todas maneras me cobran, ¿no? Entonces, yo sí siento que aquí para ese tema deberemos de acercarnos a las organizaciones, a OLAJ, a otras de agro, o sea, las que quieran, no tiene que ser específicamente, pero sí poner quién tiene el problema, ¿no? Levantar la mano, quién tiene ese problema y justamente hacerlo social, ¿no? Sociabilizar los problemas y acercarse a través de organizaciones a que el gobierno te apoye. Porque la ley de agua sí incluye una sección en que va a haber espacios para las personas que están dentro de esto en estos comités de cuencas. Entonces tú como persona sí vas a tener voz y voto en estos comités de cuentas. No sé bien cómo se están organizando, cómo van a hacer, pero sí hay un espacio para que las personas, para que tú como representante a lo mejor de una comunidad puedas participar en un comité de la cuenca y se pueda llegar a un acuerdo. Sí, las organizaciones mandan a estos representantes. Ahora, vas tú, Diego, representando a tal organización y tú ve a la junta de la cuenca, ¿no? Para ver cómo podemos entre todos apoyar. Porque a lo mejor, digo, cuando empiezan como los temas legales para las grandes empresas o que están constituidas, pues tienen sus grupos de abogados, de personas legales que encuentran por dónde filtrarse en la ley y aprovecharse, ¿no? Y ahí algunos son donde hacen este término de y vacíos. Y hacen el greenwashing, ¿no? Pero el problema es que a lo mejor para ciertos agricultores que están haciendo bien las cosas, pues no tener esta maquinaria legal es donde... Y no es justo, ojo. Y no es justo para ellos, ¿no? Es donde se vuelve complejo para el pequeño agricultor. Y además, hacer conciencia de que el greenwashing realmente ya no es necesario. O sea, tenemos ejemplos de agricultores. De hecho, uno es el de Tequila Torrente, que es agricultura regenerativa. Ahí realmente sabes que puedes generar hasta abonos de carbono positivos con un buen manejo, incorporando biológicos, aplicando tecnología. Realmente ya no es un misterio, ya no es necesario andar haciendo acciones fraudulentas. Ser autosustentable también. Autosustentables. Ahora de la nueva ley general de la economía circular, que próximamente también les estaremos platicando. Sí. Está muy interesante el tema. Real, ya no es necesario que se estén buscando estas alternativas tan fraudulentas o extrañas, porque simplemente el aplicar un biológico en lugar de un químico te va a traer un beneficio muchísimo más grande y una contaminación menor. Que si ahorita estamos hablando de estadísticas, ahora sabemos que el 70% del agua tiene un agente contaminante. Oye, más que fraudulentas, digo. Sí, cada quien tiene su manera de hacer ese greenwashing, pero es lo que les digo, les vuelvo a lo mismo. El tema yo creo que es más bien la desventaja en donde una empresa compite contra otra, mientras uno tiene mucho más presupuesto de marketing, de promoción, de difusión, que otra que no lo tiene y pues justamente tratan de acaparar más ese tema con greenwashing, ¿no? Y dejan muy relegadas a las demás. Es competir con un tema de desventaja competitiva a final de cuentas. Sí, incluso hasta para las capacitaciones, las empresas más grandes tienen esta accesibilidad para volverlo certificado, siendo que otras no. Pero pues aquí realmente hay formas de hacerlo accesible. Por ejemplo, un caso es con Naye, que puedes recibir una capacitación
y ejecutarla en tu empresa sin temas pues tan excedentes para tener que llegar a un grado industrial, ¿no? Sí, o sea, de acuerdo a los alcances Asequible. de cada productor, incluso con la formación de cooperativas, pues también se pueden lograr grandes Por alcances. supuesto. Y a ver, yo lo veo muy callado, doctor. ¿Qué está sucediendo? Díganos. Ya se quiere ir a comer, ¿no? Lo estoy escuchando. Lo trajeron desde Sinaloa. Estoy escuchando. De Analizando. manera muy, muy interesante la actitud de ustedes. Pero a veces hay situaciones que vive el productor que lo ponen en la disyuntiva, ¿lo hago o no lo hago? Miren, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los fertilizantes orgánicos como los ácidos fúlvicos o los ácidos húmicos. A veces al productor le recomiendan aplicarlo y que deje de aplicar una urea o un amoníaco o un fosfato de amonio, uno de esos químicos que convencionalmente se han usado desde hace mucho tiempo. Bien, pero resulta que las experiencias nos han permitido notar que cuando un productor, por ejemplo, aplica solo ácidos húmicos que traen el 12% de nitrógeno, solo, sus rendimientos, el rendimiento de su cultivo se baja muchísimo, muchísimo. Y entonces cuando él vive esa experiencia, a la segunda ocasión, a la siguiente ocasión, ya no lo va a querer aplicar. Él dice, a ver, pues sí me va a mejorar el suelo desde el punto de vista de este aspecto, de este otro. Hablemos de materia orgánica. Aunque me lo va a mejorar, sí, pero me va a bajar el rendimiento. No voy a tener las 14, 15 toneladas de maíz, por ejemplo, que cuando yo aplico este otro producto, un químico como el amoníaco, como la urea. Un caso que me ocurrió. Fíjense, cuando yo empecé a trabajar esto de Austar, lo de la fórmula de Austar, yo se lo recomendé a una persona, a un productor, pequeño productor, 10 hectáreas de un ejido. Lo aplicó. Él cosechó 13 toneladas, fíjense, por hectárea. Y resulta que al siguiente ciclo, yo creí que su hijo, que estaba estudiando agronomía, por eso conocí yo al señor, había recomendado de nueva cuenta Austar. No, por ahí alguien, compañero de él, de estudios, aunque de otra especialidad, le sugirió y lo convenció de que aplicara ácidos húmicos. Aplicó los ácidos húmicos. Su rendimiento fue de 9 toneladas por hectárea. ¿Cuánto perdió? 4 toneladas por hectárea. Por Por 10 hectárea. hectáreas. Estamos hablando de 4. Hablemos de, en aquel entonces, de 4,000 pesos por tonelada. Oh, pues. 4 por 4, 16,000 pesos por hectárea. A ese productor ya no le quedaron ganas de volver a usar los ácidos húmicos. Claro. Y lo que cuando llega el joven y me dice, oiga, doctor, fíjese que me pasó esto y esto otro. Ok, ¿Para qué dejar? ¿por qué demonios? ¿Por qué demonios ¿Qué dejas a gustar? le dijiste a tu pariente que a solo aplicara ácidos húmicos si tú sabías perfectamente que esto trae el 12% Sí, claro. de nitrógeno y la otra, la urea, trae el 46% de nitrógeno? Entonces, era lógico que te iba a bajar el rendimiento. El error que cometiste esta vez, ya no lo vas a volver a cometer porque tu pariente no te va a permitir eso. Entonces, ahorita actualmente, la mayoría de productores no utiliza fertilizantes orgánicos. Sí, hay quienes sí lo utilizan como complemento, pero ellos siguen utilizando la urea, el fosfato de amonio, el amoníaco, lo que sea. Sí, realmente ahí es un tema que a mí me apasiona mucho, me parece muy interesante, porque tiene razón.
El manejo y el error que hubo ahí fue que fue un manejo único. No, una Se debe transición, hacer ¿no? una transición y un manejo sinérgico. Hay porcentajes, si los ácidos fúlmicos traen en 7 y el nitrógeno viene en 46, obviamente por simple cálculo y raciocinio matemático no va a dar. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en una empresa que se llama EBUS, Biotecnología de Productos Biológicos, justo recomendamos una incorporación paulativa y además tenemos los resultados, ahora sí, comprobados científicamente para decirte, tú incorporas esto, te va a dar 20% más de fijación de nitrógeno y que no sea un sueño, que realmente al final tú veas en tu huerta, sabes que yo produje 20% más en maíz, en nuestro caso en agricultores de maíz ese es el porcentaje, de 20 a 30% más, pero sí es un manejo sinérgico. No A partir de una transición, decir, ¿no? O sea, es una transición, no es llegar y decir, abandona el químico, vente al orgánico, vente a lo biológico, no, es, tienes este calendario, vamos a incorporar esto aquí, vamos a bajar el costo acá, y ahí es donde puedes empezar a cambiar cosas, que si metes producto de EBUS, que si metes producto de Austar, que si metes ácidos fúlmicos, que si metes materia orgánica, y ahí es donde Capacitación al personal. Capacitación. Para que sepa cómo aplicarlo. ya que entramos en Sí. los comerciales. capacitación al personal para saber Ya cada cómo- uno dio comercial. cómo van a aplicar tecnología para que sepas dónde aplicarlo, justamente lo que trae Diego, justamente Y AgroNetwork para hacer comunidad. hacer comunidad, Claro. entender de todos los proveedores y sí llevarlo a otro nivel, porque al final de cuentas, como lo mencioné desde el inicio, es un manejo sinérgico. Necesitas a todas estas áreas para que te vaya muchísimo mejor a un costo menor y que tu producto tenga un valor agregado altísimo en comparación. Entonces, le doy toda la razón. Se debe de hacer con ciencia y estratégicamente. Es que recordemos una cosa. Al inicio de la agricultura no teníamos las tecnologías que ahorita tenemos. Claro, Pero había producción. Pero también De el suelo alimentos. era más productivo porque el suelo Era no estaba fértil. tan cansado. Entonces creo que A eso también quería se llegar. ocupa como esa transición, ¿no? O sea, el suelo ahorita con biológicos regenerar. no necesita como esa regeneración, ¿no? Y es un proceso Exactamente. poco a poco. A lo mejor en el momento que existe esa regeneración, ya puedes dejar. Sí, es que el campo ha ido evolucionando. Primero, solo necesitábamos agua y había producción basta. Después necesitábamos agua y nutrientes químicos porque nos los fuimos acabando. Ahora necesitamos agua, nutrientes químicos y biológicos para recuperar todo el daño que hemos hecho. Lamentablemente, como humanidad, primero creamos la problemática y luego vendemos la solución. Entonces, vamos evitando estos puntos haciendo un manejo en sinergia con químicos, con biológicos, con buena tecnología y con buen aprovechamiento hídrico. Y así es como la agricultura se va a empezar a sostener sola. Fíjense, en el campo tuvimos el problema de falta de tecnología para hacer que los cultivos rindieran más. Ese fue el objetivo del gobierno federal en un tiempo de crear los institutos de investigaciones agrícolas. Muy Eh, importante. Claro. Y se fueron generando tecnologías, pero llegó alguien al gobierno y dijo, este instituto no funciona, no sirve, no le doy recursos y lo desaparezco. Y ahí está casi desapareciendo el Instituto de Investigaciones Agrícolas. Ok, está bien, pero luego entraron al quite las universidades generando tecnología a través de las escuelas de agricultura o facultades de agronomía. ¿Cómo hemos crecido? En 1982, en Sinaloa se producían 6 toneladas de maíz por hectárea. 6 toneladas. Okay. Pero todas las tecnologías que se fueron generando a través de las investigaciones nos han llevado a lo que hoy tenemos. Hay gente que ahorita produce 20 toneladas, 21 toneladas por hectárea. Difícil de llegar. Pero ahora 4 veces arriba de lo anterior. nos está ocurriendo lo inverso de lo que decía aquí. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, de lo que decía Diego. Nos fuimos quitándole propiedades positivas al suelo, pero fuimos buscando soluciones. En este campo del crecimiento, el crecimiento en términos de rendimiento agrícola, íbamos para arriba, pero nos quitan el Instituto de Investigaciones Agrícolas y además
no se apoya debidamente a las universidades para que hagan investigaciones y generen tecnología, entonces vamos a lo inverso. Claro. Vamos a la dependencia de tecnologías para hacer que el campo produzca más. Como estábamos en 1960, 1970, dependíamos ¿de dónde? Del extranjero. Muchas variedades de maíz, variedades de frijol, etcétera, tenían que venir de otro lado. Pero con todos esos trabajos que se hicieron, generamos las propias. Ahora, el gobierno debe de parar antenas y hacer o apoyar a los institutos en investigaciones agrícolas y apoyar a las universidades. Claro, porque como decías ahorita, esa sinergia, universidades e institutos, buenísima para hacer que el país crezca y produzca más. Y a nosotros, doctor, justamente nos toca comunicar, hacer promoción, hacer difusión justamente de todos estos temas, que qué bueno que lo pudimos tener aquí para que la gente justamente vea este contraste, este contexto también de la experiencia, de lo que a nosotros nos falta también, porque nosotros podemos tener conocimiento, pero al final nos falta experiencia, como todo joven, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que si están de acuerdo, ya es momento de ir cerrando. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Con todo gusto. Ya sabes, Alex, Naye, Diego, como siempre, aquí muy, muy, muy contentos de poder haber hecho este otro episodio de nuestro podcast Terreno Libre. Y pues bueno, los invitamos a seguirnos escuchando, los invitamos a seguir adquiriendo este conocimiento y obvio, nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente opinamos, ¿no? Entonces, justamente en este tema, con todo gusto, estamos abiertos a que siempre se acerquen con nosotros y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Saludos.